Antes de comenzar la lectura, haremos la invocación del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros reciba esa fuerza del Espíritu, esa fuerza que viene en los altos para entender, discernir completamente y mejor en nuestras vidas, para que podamos llevar estas santas lecturas y el Evangelio, el Santo Evangelio, a nuestros hogares y con nuestros conocidos, amigos y familiares con los que interactuamos. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 5, 27b al 32 y 40b al 41. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo eso y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. De la segunda lectura tomada del Apocalipsis 5, 11 al 14. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan 21, del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían alar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Agradecemos la escucha de las lecturas de este domingo tercero de Pascua y damos paso a la reflexión del hermano Francisco Adrián. Paz y bien. Un saludo de paz en este tercer domingo del tiempo pascual, y les saludo con la paz de Jesús, que es propia del resucitado, y con ello transmitiéndonos desde Jesús todas las bondades que trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo, y a la luz del testimonio de Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 21 y los versículos ya mencionados anteriormente, quisiera que nos centráramos en cuántas veces Jesús se apareció a los discípulos, y estos escribieron como testimonio perenne para la historia de los creyentes el saber que nuestra fe está puesto no en una persona que fue vencida por la muerte, por muchas cosas lindas que haya hecho, sino más bien creer en aquel Jesús que con su resurrección le da un sello de autenticidad a todo cuanto dijo e hizo, y que nos lo narran cada uno de los evangelios en su diversidad, y que continúa en las cartas de los apóstoles, que están para encontrarnos con el auténtico Jesús, el Jesús que está actuando en la vida de las comunidades. No está mal decir lo siguiente, y que son palabras de Pablo, simplemente las repito para nuestro bien, que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación y vano el tiempo que estamos empleando para este momento, o cuantas veces nosotros nos acercamos al templo u oramos
para adquirir del Señor la fuerza necesaria para seguir caminando. Hay muchas cosas que obstaculizan nuestro caminar, pero que no es más que una prueba ante la confianza y fe que Jesús nos infunde. Por ello, hemos de recordar cada día, cada momento, que el camino que nosotros recorremos no es distinto del camino que Jesús recorrió. Y entonces, esa humanidad de Jesús que se acercó a nosotros para compartir todas nuestras dolamas, todas nuestras dolencias, palabras de Isaías, son una oportunidad para creer que no estamos abandonados y para saberlo con certeza. Por ello, al hablar de la resurrección, estamos hablando de ese Jesús que ha vencido la peor de todas las oposiciones que se enfrentan al ser humano, la muerte. Ante la muerte todos sucumbimos. La muerte nos hace temblar. El saber que vamos a desaparecer de este gran teatro del mundo, como lo llamó un literato español, nos preocupa. Y no es para menos. ¿Pero por qué nos preocupa? Porque somos seres que amamos. Quiero dar un testimonio muy personal de mi madre, que no quería morir para no dejarnos a nosotros, sus hijos. Pienso que toda madre piensa lo mismo. Pienso que todo buen padre piensa lo mismo, cree lo mismo, que abandonarnos a una muerte sin sentido, a una desaparición que no nos lleva y nos conduce a nada, pues es algo traumático, como diría alguien con palabras un poco altisonantes, pero igual bonitas, como bonito es el español, sería catastrófico. Por eso, en este caminar, que reitero constantemente, en este caminar con Cristo, la resurrección del Señor es importante porque nos infunde fuerza, esperanza, fortalece nuestra fe y, como si esto fuera poco, fortalece nuestra entrega en el amor. Y cuando decimos en el amor, estamos diciendo que todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos, realizamos, debe de estar infundido por el amor de Cristo hacia los seres humanos, partiendo de nuestros seres queridos y continuando con cuanto hacemos y nos relacionamos con todos los seres humanos que comparten nuestra existencia, pero que a lo mejor no comparten nuestra fe. Creer en Jesús no es fácil. No podemos tener, en palabras antiguas, una fe de carbonero. Creo porque creo sin más. Eso no beneficia a nadie, ni mueve a nadie. Lo que mueve es siempre la vida. Y la vida que Jesús nos vino a promover se encuentra ahora en el punto y en el centro de nuestra existencia, porque este Jesús, a quien vimos el Viernes Santo, colgado de la cruz, masacrado terriblemente y que murió, pues es el Cristo que ha resucitado. La corrupción de la muerte no lo alcanzó. Y eso es más que fundamental en nuestra fe. Hay muchos hombres, hago la comparación, hay muchos hombres que han dicho cosas bonitas. Hay muchos hombres que han hecho muchas obras excelentes, incluso en nombre de Jesús. Sin embargo, ya no están con nosotros. Podrán permanecer sus obras, podrán permanecer sus palabras, sus enseñanzas, pero si no fueron hechas desde y con el Cristo resucitado, igual van a morir. Aquí está lo precioso de la fe,
que hoy, con esta tercera aparición de Jesús a sus discípulos, nos quiere dar más valor a lo que creemos y en quién creemos. Esta tercera aparición de Cristo resucitado por sí mismo tiene mucha enseñanza. Es como una fotografía en cuanto que la aparición, que es la tercera, y no lo digo yo, sino el Evangelio, tiene unos detalles preciosos. Primero, igual que nosotros, en la vida cotidiana, los apóstoles y discípulos de Jesús volvieron al lago de Galilea. Luego volvieron a su oficio en el cual Jesús los encontró, pescando. Primero porque comerciaban el pescado o la pesca que realizaban, y segundo porque también comían de ese pescado en esa zona que les permitía comer peces, el lago de Galilea o mar de Tiberíades, porque le llamaban mar, porque para ellos era mar, estaban muy lejos del mar Mediterráneo, creían que eso era lo máximo de agua y por eso le llamaban así. Pues ahí Jesús está ahí cerca de ellos y igual que como sucede con nosotros, en lo cotidiano de la vida, del trabajo, la figura de Jesús y la presencia del Señor se nos difumina por tantas cosas que tenemos que hacer. Igual sucedió con los apóstoles. De pronto una voz les llama la atención. Muchachos, tienen que comer. Y ellos, porque están en el lago, gritando también, no hemos pescado nada. Y Jesús les da la indicación, el Señor Jesús les da la indicación para que dirijan o echen las redes donde Él lo quiere. Pero no saben que es Jesús. Así nos pasa a nosotros. No sabemos que es Jesús el que nos inspira esto o aquello. Pero de pronto viene algo muy bonito. Juan, a quien se hace llamar el discípulo amado del Señor, dice, es el Señor, y con mayúscula. Es decir, es Dios. Es el Señor. Se percata que no es un transeúnte cualquiera, sino que es el Señor que les había educado, que les había formado, y que todavía después de 2 apariciones no logran concatenar los hechos. El mensaje de Jesús no logran. Y la verdad es que no es fácil sintetizar esta fe en el Cristo de la historia, en el Cristo de los dichos, en el Cristo de los milagros, en el Cristo de la enseñanza, en el Cristo que nos enseña a orar, con Jesús que está resucitado, que camina junto a nosotros. No es fácil. Por ello, este evangelio es una escuela preciosa. Y ante esto, Pedro, el impetuoso Pedro, se pone su ropa porque es natural que andaba en calzoneta, como todo pescador, y se pone su ropa para no ir de una manera demasiado vulgar ante Jesús. Y se fue nadando. Se fue nadando. No esperó agarremos los remos y démosle. No, se fue nadando. Tanta era su emoción. Vean que en las apariciones Pedro y Juan son los que corren, los que se mueven, etc. Cuando llegan a la orilla, Jesús ya tiene un fuego preparado. Traigan pescado. Y le llevan pescado. Otra pesca milagrosa.
y asan el pescado, o a las brasas, como se diga, y ya Jesús había llevado el pan. Y hace una acción que nos recuerda a nosotros lo que pasó en la aparición del resucitado con los que iban caminando a Emaús muy desconsolados, y que dice, y descubrieron que era Jesús el que iba a la par de ellos, platicando, explicándole las escrituras, cuando partió el pan. Aquí pasa lo mismo. Es Jesús quien les comparte el pan y el pescado, el alimento. Y diríamos, como un dogmático, un teólogo dogmático, una clara, directa alusión a la cena memorial del Señor de la Pascua, cuyo mandato les dejó: cada vez que coman de este pan y beban de esta bebida que da la Madre Tierra, y en este momento proclamen mi muerte. Proclamen que yo entrego mi vida voluntariamente ante la maldad de los hombres, y que lo hago por el perdón de los pecados, y háganlo hasta que yo vuelva. Una clara alusión a nuestra Eucaristía, al memorial de la muerte del Señor, o a lo que nosotros llamamos comúnmente la Santa Misa. Un encuentro signo, por ello se llama sacramento. Y en ese sacramento de la Eucaristía, el memorial de la entrega del Señor hasta que vuelva y su palabra, se funda nuestra fe, se funda la Iglesia. Iglesia comprendida como un encuentro y convocación de los que creen en Jesús. Eclesia en griego significa reunión. Se reúnen solo los que creen, se reúnen solo los que esperan, se reúnen todos aquellos que viven de la esperanza de un resucitado y que reviven todas las acciones que hizo Jesús, porque la palabra del Señor tiene un dinamismo que sigue obrando. Algo muy lindo sucede, aparte de lo que ya nos narró el Evangelio de Juan. Y es que en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, pues se da lo que sufrió Jesús, la persecución. Y los apóstoles están enfrentados, o el Sanedrín los enfrenta, porque ellos andan emocionados y no una emotividad pasajera, predicando a Jesús con inmensa alegría, pero un Jesús resucitado. Y les achacan al Sanedrín, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ellos mataron a Jesús, pero que Dios los resucitó de entre los muertos. ¿Y a quién le va a gustar ser acusado? Aunque es cierto, y fuera cierto. Y algo muy lindo dicen: nosotros y el Espíritu Santo somos testigos de la resurrección del Señor. Y con esto quiero terminar. Invoquemos la luz del Espíritu Santo para comprender toda la integralidad de la vida de Jesús, sus dichos, sus hechos, sus milagros y también su resurrección. Porque con ello estamos diciendo: yo creo en el Jesús que está a mi lado. Y vamos a generar frutos de vida eterna. Nuestros pecados han sido perdonados.
gracias a la acción salvífica de Jesús, para el perdón de los pecados del mundo, y ha resucitado porque el Padre Dios ha aceptado el sacrificio del unigénito, del que no tenía que morir, pero que fue conducido a la muerte por un acto de voluntad del Padre, por un acto de obediencia de Jesucristo y por la maldad de los hombres. Pero como era un ser puro, el Padre lo levanta. Ya no hay muerte. Por eso nos dice el apóstol Pablo, y con ello termino, así como comencé: vivan como resucitados, porque el día en que vivamos muy convencidos y hagamos obras del resucitado, nosotros no moriremos nunca. No moriremos nunca. Más allá de la tumba, Dios nos prepara una morada, como Él dijo. Y aquel que obra el bien, igual que Cristo, y obra el bien como Cristo, al igual que Cristo, también va a ser recordado porque ha generado vida. Por eso nosotros creemos en nuestros seres queridos que murieron en el Señor. Por eso nosotros creemos que el Papa Francisco, cumplida su misión, está con el Padre. Tanta obra de misericordia, muy pegada al Evangelio, hizo nuestro Papa Francisco. Y en este tiempo de cónclave, que ese Espíritu Santo se posesione con las personas responsables y elijan al mejor ser humano que sea un instrumento del Espíritu de Dios para guiarnos. Y oremos por ellos también, porque no es tarea fácil elegir al obispo de la Iglesia Católica. No hagan caso al amarillismo de los periódicos. No hagan caso, estos son los papables, estos son los candidatos fuertes, ellos no saben nada de nada. Pueden ser entrevistados aquí y allá, pero en el momento en que inicia el cónclave, que sea el Espíritu Santo que dirija esos corazones. Oremos por ellos, oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestras comunidades, oremos por nuestras familias, oremos por nosotros mismos para que el Señor no nos deje caer en la tentación. No es que no vamos a tener fallas, tentaciones y esto y lo otro, pero que no nos deje caer en la tentación. Sigamos viviendo como resucitados. Muchas gracias.